Muchas gracias, don César, por darnos este tiempo para compartir en esta conversación y para conocer un poco acerca de usted. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad que me brindan de recibirme aquí en San Pedro Sula y aprovechar la oportunidad para conversar sobre temas que a mí me gustan, naturalmente, ¿no? Para comenzar, me gustaría conocer cómo nace ese deseo o esa inspiración por escribir, la pasión de ser un escritor. Bueno, yo creo que te lo puedo poner de la manera más fácil. Es una vocación y también es un interés. O sea, hay gente que tiene la vocación pero no le interesa. Y al revés, hay gente que le interesa mucho sin tener la vocación. Al final de cuentas, la combinación de los dos motivos es lo que hace que alguien se decida a una carrera tan difícil y al mismo tiempo tan divertida como es escribir novelas, inventar historias. Y entonces, desde muy joven, tuve interés por el asunto del lenguaje. La parte fuerte mía cuando fui estudiante de un colegio era justamente las clases relacionadas con el lenguaje, ¿no? El español, muy poco para lo matemático, pero mucho para lo de español, para armar historias, para hacer teatro, en teatro estudiantil, etc. Entonces ahí se evidencian las vocaciones y luego uno decide, toma la decisión de si uno se va a dedicar a eso o simplemente va a ser un hobby temporal. En mi caso, pues lo he tomado como mi carrera, como mi oficio, como mi profesión. Y eso también le valió ganar el primer lugar en 1992 en el concurso internacional de novela de la Universidad Nacional Pedagógica de Honduras. Ahora, de esta etapa como escritor, dramaturgo, teatrista, ¿cómo llega a convertirse en un crítico y en un escritor de opinión? Bueno, porque yo siempre tuve severas contradicciones con los puntos de vista políticos. Antiguamente yo tenía digamos, una farándula, una cercanía con muchos intelectuales, poetas y escritores que tenían ideologías de izquierda muy fuertes, muy marcadas. Y yo comencé a hacer un criticismo hacia ese tipo de ideologías. Lo comencé en broma y después lo tomé en serio, ¿no? Y fui descubriendo todas las contradicciones y todos los errores que desde mi punto de vista hay en estas ideologías. Me fui naturalmente separando cada día hasta adquirir una postura de centro, más objetiva, pero no izquierdista. Es decir, yo en este momento no me defino como un pensador de izquierdas. Yo me defino más que todo como un pensador positivo. Es decir, ya no soy aquel artista, intelectual o poeta de la culpa, sino preferí la opción de la esperanza. Interesante esto, considerando que al artista, escritor bohemio se le vincula fácilmente con la izquierda. ¿Cómo fue separarse? ¿Cómo fue ese proceso de separarse incluso de aquellos con quienes comparte una profesión, pero que tienen una ideología diferente? Sí, la verdad es que el teatro político es el que da ese paso. Bueno, mejor dicho, el arte político. Pero hay un arte que no se mete en política. También hay un tipo de artista que no se involucra en política. Yo no pude. A pesar de que hice mis esfuerzos por mantenerme al margen de los asuntos políticos, terminé embarrándome en esto porque comencé a opinar en el periodismo empecé a exponer, digamos, mis opiniones al respecto de muchas cosas y eso me creó una contradicción y un debate, debates con otros intelectuales que me hicieron tomar posturas claras y serias, pues, y estar seguro de mis convicciones y no arrepentirme. Lo de asociar el arte a la política y que siempre sea de izquierda es más que todo un malentendido y más que todo un prejuicio también, aunque también hay un elemento que es de mercadeo, es decir, es más fácil vender un artista o un pintor, un cantante, si se le vende como una persona consecuente, consciente, que ama a la gente, que es popular, que vender una persona que no vende ese discurso, digamos, entre comillas, demagógico. Usted ha declarado en diferentes medios de comunicación local e internacional que votó por Manuel Zelaya, pero luego también lo califica como el responsable del decaimiento económico de Honduras porque el país estaba listo para ser lanzado a nuevos estratos económicos. Entonces, y más o menos así lo califica usted en el artículo Carta Abierta en un país de crisis.
Sí, lo que pasa es que la palabra golpe de Estado tiene un montón de matices que se lo han dado, digamos, los sociólogos izquierdistas. O sea, el golpe de Estado en todos los países han habido, y hay algunos que en algunos han sido inclusive hasta sanos. Han habido sanos y han habido heroicos. Aquí mismo en Honduras, en 1957 hubo un golpe de Estado que lo celebró el pueblo entero, pero hasta es un carnaval. Entonces, cuando hablamos de golpe de Estado, hablamos como de una palabra satánica, pero realmente no es así. Algunas veces los pueblos se rebelan contra algo que no les gusta y esa rebelión forma parte de un derecho político, de un derecho social, forma parte de una normalidad. En la historia, en la vida de una nación hay golpes duros, donde aparecen tiranos, aparecen líderes, aparecen demagogos, que la única manera de quitarlos es a través de agarrarlos a patadas. Entonces eso fue lo que yo dije, es decir, todo político debe saber que en cualquier momento puede ser agarrado a patadas. Eso tiene que tenerlo claro, todo político. Y si no lo tiene claro, entonces se está metiendo a un juego difícil. Y es por eso que hablan, generalmente los demagogos son los que dicen que ellos hacen uso de la democracia representativa para mantenerse en el poder a pesar de que se estén equivocando o a pesar de que estén generando programas políticos tiranos. Y no es verdad. Hay un límite, la misma Constitución dice hasta dónde llegan los límites de los políticos, pero a los políticos se les olvida, al grado que se aprovechan de los mismos procesos democráticos para seguirse reeligiendo, para seguir nombrando a sus amigos, y esas formas de tiranías solas, algunas veces, uno espera que no siempre, pero algunas veces solo existe una manera de quitarlas, que es haciendo guerras o pegando golpes de Estado. Sí, en la misma vida de uno también, uno a veces ocupa golpes de Estado. Uno, cuando lo sacan de una empresa, o cuando uno quita a un gerente, o cuando un gerente remueve a un empleado, son golpes, son quitar de la manera más brusca una cosa que no sirve o que estorba. En otras palabras, ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna sacó al señor Zelaya, que igual creo que tuvo la oportunidad histórica, que no la va a tener nadie en 50 años, de haberle dado el giro que siempre soñó y que siempre anheló Honduras y que Honduras se merece. Pero ese giro no se lo quiso dar porque se aferró a un capricho político en nombre de una ideología que no era consonante con él ni con el país. ¿Usted lo califica a él como un hombre desorganizado mentalmente o incluso hasta de un demente? Esto ha salido en entrevistas televisivas por medios nacionales e internacionales. Vamos a ir a una pausa y al regresar nos gustaría escuchar, me gustaría escuchar y seguramente a nuestra audiencia también le gustaría escuchar ¿por qué lo califica de esta manera? Entonces, volvemos de la pausa con la respuesta y ustedes continúen con nosotros en Énfasis, que al volver tendremos esta respuesta y también otras conclusiones acerca del criterio en torno a la realidad de nuestro país que hará el señor César Indiano. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en esta conversación con don César Indiano, dramaturgo, escritor de opinión, director de teatro, bohemio, político también, de alguna manera también genera política. Don César, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de los calificativos, algunos de los calificativos que usted públicamente ha hecho acerca de Manuel Zelaya Rosales. En algún momento le llamó una persona que estaba desorganizada mentalmente porque nombraba a una persona de una forma diferente al nombre que realmente tenía esta persona, los confundía, no sabía el Padre Nuestro, entre otras cosas, pero también le llamó que se podría incluso tratar de un demente. ¿Por qué le da esos calificativos? Digamos que los procesos de enloquecimiento de los políticos son lentos. Yo conocí a Zelaya te voy a hablar del Zelaya de hace 10 años, del Zelaya de hace 5 años y del Zelaya de hace 2 años. Son 3 Zelayas distintos, porque los procesos políticos van enajenando la mente de los políticos. Por eso tenemos un político cuya conducta es diferente cuando quiere ser presidente a cuando ya lo es, o en el retiro, que algunos que
que ya es en el retiro que se vuelven locos. Es una locura, pero es una locura específicamente política. No es una locura, digamos, clínica, como se definiría normalmente, sino una locura política. ¿Por qué? Porque si vos venís de un partido más o menos de centro socialdemócrata y has creado un bolsón electoral fuerte que te lleva al poder, entonces tenés que responder un poquito con coherencia y con consonancia en función del colchón electoral que te ha llevado al poder. No puedes llegar al poder a través embaucando al elector. Embaucar al elector es, yo los utilicé, yo ocupaba su voto y para eso los engañé, y ahora que ya tengo el poder, se me antoja, se me ocurre cambiar mi ideología política, cambiar mis estrategias, nombrar a las personas con las que a mí se me antoja y hacer del país un sayo. Eso es locura política. Se ocupa ser una persona completamente desorganizada, completamente desquiciada políticamente para hacer eso y creer que no te va a pasar nada, porque ahí también activan ellos sus mecanismos de control, sus mecanismos de represión y sus mecanismos de engaño, creyendo de que con el poder las cosas se pueden hacer y deshacer a vista y paciencia de un pueblo que tiene que aguantarlo, que es lo que ha pasado en algunos países latinoamericanos, donde han utilizado el instrumento mismo de la democracia para crear dictaduras políticas socialistas sin consultarlo con la gente. No le preguntan a la gente si quieren cambiar su modelo político. No le preguntan a la gente absolutamente nada, sino que crean una especie de carnaval ideológico. Ahí meten la demagogia, ahí meten el populismo, ahí meten la regalía, meten la corrupción, meten el saqueo, meten el compadrazgo, meten el nepotismo para crear toda la confabulación política que les permita eternizarse. Entonces es lógico que a los políticos que se comportan de esa manera, y hemos visto miles de casos en la historia del mundo, alguien los quiera sacar a patadas. Es normal, es absolutamente normal. Que los pueblos se atrevan o no, eso es otra cosa, muy distinta. Hay pueblos que se atreven, hay pueblos que no. Bueno, Honduras se atrevió. Y qué bien que se atrevió. Y bueno, porque los políticos tienen que saberlo. O sea, los políticos habían caído en una especie de yo puedo hacer lo que quiera y no me va a pasar nada. No es verdad. Yo creo que el político que está ahorita intentando gobernar o hacer democracia en Honduras cree que hay peligros en la política y uno de ellos es que lo pueden sacar. Vamos a cambiar el tema, muy interesante, pero en aras del tiempo, don César, ¿qué opina del gobierno de Porfirio Lobo Sosa y de él en particular? Es un gobierno muy parecido al que teníamos, con la diferencia de que ya nadie tiene tiempo de quitarlo, ni interés. Pero es un gobierno incompetente, un gobierno incoherente, un gobierno poco responsable, un gobierno demagógico, un gobierno del derroche, un gobierno de corrupción, un gobierno de nepotismo, un gobierno de desorden, un gobierno que tiene todos los resabios y vicios de los políticos y los viejos gobiernos que Honduras ha tenido durante 190 años. Así que estos políticos y estos partidos vuelven a caer en la misma, miseria gubernamental que ha vivido Honduras durante 190 años, porque es un país bien joven, Honduras. Es un país que solo tiene 190 años. Lo han gobernado, ¿qué? 30, 35 presidentes. Y no ha surgido uno que diga, miren, vamos a ordenar el Estado, vamos a ordenar el país, vamos a urbanizar el país, vamos a profesionalizar la gente. Nada, es imposible. ¿Por qué? Porque ellos tampoco son ordenados, ellos tampoco son urbanos. Nosotros no tenemos políticos urbanos, a pesar de que tenemos toda la población hondureña concentrada en 4 ciudades, la mayoría, la tenemos concentrada en 4 ciudades, no podemos crear un político urbano. Siempre estamos obligados a votar por un hombre que aparece con unas espuelas y con un sombrero. Siempre, toda la vida. Entonces estas concepciones rurales perjudican porque la actividad política, así como la actividad periodística, es eminentemente urbana. Vamos a hacer una pausa y regresar. Vamos a tocar otros temas interesantes con ustedes. Los invitamos a que continúen con nosotros porque seguiremos conversando con César Indiano, dramaturgo, literato, político, analista de la situación crítica de nuestro país.
Interesante lo que dialogábamos con don César Indiano justo en el momento que estábamos en esta pausa, y gracias a ustedes por continuar con nosotros, porque ahora la situación en la Policía Nacional y esta situación macabra que se está dando, podríamos hablar también de que es algo creado para una estrategia que se va a implementar, o realmente hay vínculos con el narcotráfico en la policía, vínculos con el narcotráfico en el gobierno, en las altas esferas del gobierno. Acá hay varios temas mezclados. Por ejemplo, yo pienso que el negocio del narcotráfico es un negocio nefasto, es un negocio dañino, porque es la producción y el consumo de un estupefaciente dañino para la salud de la gente. Pero por otro lado es la actividad más exitosa de América Latina. O sea, mueve más dinero que la banca, mueve más dinero que el comercio, que los puertos. Entonces ahí hay una doble moral en el manejo de ese tema. Los narcos han conquistado gobiernos, han conquistado instituciones, han conquistado grupos, han conquistado empresarios con dinero en la mano, con dinero constante y sonante que ellos lo producen en la distribución de estos materiales. ¿Se puede revertir eso? Sí, pero se necesita que desde el gobierno haya seriedad, que las mismas personas que quieren corregir el problema no tengan negocios ahí, ni implicación, ni estén coludidos con estos hombres que se dedican a ese negocio. De lo contrario, todo pasa por una mentira, todo se desvanece en mentiras y en globos sondas que lanzan los políticos como con el afán de corregir, y al final no se corrige nada. Entonces, en este tema hay que sincerarse. La gente odia a los narcotraficantes, pero no odia su dinero. Y ahí podemos hablar de políticos, ahí podemos hablar de policías, ahí podemos hablar de empresarios, ahí podemos hablar de todo. Todo el mundo se ve tentado por ese dinero. ¿Por qué? Por una razón sencilla, bien cultural. Si lo único que se le enseñó al hondureño, desde que era un chiquillo hasta que creció, es el asunto del dinero. La gente no puede ser feliz de otra manera. Toda la gente anda en busca de ese dinero y ese dinero está a la orden del día, en paquetes, en distribución, etc. La policía es una institución para mí en franco deterioro, que en su contacto directo con estos delincuentes y con estos criminales se vio tentada y creo que llegó a su máximo nivel de descalabro. Esto que está pasando ahora va a tener un efecto muy fuerte para ellos mismos, porque en este momento el debate político es si vale la pena, si se puede volver a tener credibilidad en los aparatos policiales, y en este momento se le están adjudicando funciones al ejército que no son policiales, lo cual es delicado. De manera que yo no te puedo decir lo que va a pasar, no sé lo que va a suceder con el tema, pero sí en este momento hay en el país una gran incertidumbre respecto en quién confiar. Con la compra de 100 megas de energía térmica por los próximos 16 años, ¿qué opinión le merece esto? Otro negocio de los políticos. Los políticos hacen negocio con los mega negocios que se hacen desde el gobierno, para el gobierno, es con los políticos de turno. Sabemos que es un problema histórico, siempre estamos claros que el país no puede estar sin luz. Si este país se queda sin luz, pues se vuelve a ser un país cavernícola, y eso no va a suceder. De manera que bajo ese pretexto se pueden hacer grandes negocios como el que acaba de hacer el gobierno ahora mismo. Se acaba de garantizar la vida para el retiro muchos políticos que se involucraron en el negocio de comprar, firmar, coludidos toda la Cámara, todo el Congreso, un contrato que les está garantizando a todos ellos una vida segura a nivel económico, involucrando, por supuesto, personajes y empresas internacionales que participan en el asunto, y cayendo en lo que hemos caído históricamente desde que se intentó hacer aquí un ferrocarril hace como 150 años. Entonces sí son astutos, ¿no? Al final, son astutos, pero esa es una, ¿cómo te digo? Es una astucia que también tiene su lado cómico. O sea, ¿cómo puedes vos ser astuto si haces algo así y después no puedes salir a algún lado porque la gente te queda viendo? Sos una persona despreciable.
Entonces, nada más y nada menos que se juegan su dignidad de por vida. Y los señalamientos, fíjate que los que están involucrados en el primer robo que se hizo en Honduras, cuando el asunto del ferrocarril, todavía la gente los recuerda, porque yo hace poco vi una escena de alguien señalando y diciendo, esa es la bisnieta de la que se robó las no sé cuántas libras esterlinas en el préstamo de los ingleses hace 150 años. O sea, la gente nunca olvida quién se roba las cosas. Entonces no es tan cierto, no es tan cierto que al final te echas al pueblo a la bolsa y a veces de una persona más humilde recibís el señalamiento, y eso es lo terrible. Para terminar, me gustaría preguntarle, ¿tiene usted aspiraciones políticas o a un cargo de elección popular? Seguramente este es un proceso natural que me va a llevar a la política. Yo ahora solamente soy un conferencista, un escritor con un pensamiento muy polémico, una persona que se compromete con sus convicciones, pero no descarto que en algún momento yo pueda tener opción a meterme en una contienda política argumentada, donde yo tenga que rifarme el pellejo como defendiendo una idea, un argumento, una consigna política para sacar a Honduras de ese oscurantismo en que se halla, en que la tenemos. Fundamentalmente para mí, el problema principal de Honduras, yo no creo que sea pobreza, yo no creo que sea agro, yo no creo que sea falta de dinero, yo no creo que sea banca, exportación, no creo que sea eso. Creo que yo vivo en un país de gente acomplejada y yo trabajaría en eso. Es decir, si yo fuera político, yo trabajaría con los complejos de los ricos y con los complejos de los pobres, porque son exactamente los mismos. Yo no hallo diferencia entre ricos y pobres, porque cuando yo hablo con un pobre, me acuerdo de cómo son los ricos, y cuando hablo con los ricos, me acuerdo de cómo son los pobres. Entonces yo trabajaría en ese específicamente, dedicaría mi tiempo, todas mis ideas, mi pensamiento, mi fuerza física, mi visión, a trabajar en los complejos del hondureño, porque tenemos una sociedad de 8 millones de acomplejados. Don César, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido realmente muy interesante dialogar con usted acerca de estas diferentes aristas de esta situación crítica por la cual atraviesa Honduras. Gracias a ustedes, les deseo todo lo mejor en estas iniciativas de prensa que le hacen mucha falta al país, y de verdad todas mis bendiciones que se derramen sobre estos programas y que estas verdades, que no necesariamente son las verdades de todo el mundo, sino mis verdades, colaboren a que otras verdades terminen de configurarse. Muchas gracias. Y a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en un nuevo énfasis, así que los esperamos la próxima edición. Buenas noches.